¿Qué esperar del Portugal-Congo de hoy, de dentro de unas horas? Lo analizamos aquí. Quédate hasta el final de este vídeo porque te cuento mi pronóstico, te cuento lo que yo creo por dónde van a ir los tiros y también un poco te cuento mi opinión personal de lo que me gustaría ver en el partido de hoy. Lo primero de todo, cosas importantes, cosas muy importantes que tenemos que tener en cuenta. Yo creo, espero no decepcionarme hoy, lo digo porque, antes de nada, en este Mundial me está pasando, por lo menos en estos primeros partidos, que tengo muchas expectativas en los equipos en los que conozco muy bien a los jugadores y me gusta ver cómo se asocian entre ellos y estoy un poco mínimamente decepcionado con algunas selecciones. Te pongo el ejemplo de Países Bajos. Tenía muchísimas ganas junto con Reinders y junto con Gravenberch, porque creo que es un mediocampo bastante potente y en el partido contra Japón, la verdad, me ha dejado un poquito frío, más de lo que pensaba. Pensaba que iba a ser un centrocampo más dominador, más combinativo, y finalmente no he visto eso. Me ha pasado también con Francia, en la primera parte, sobre todo, la segunda parte, vaya, quería ver a esos jugadores de naciones, esas asociaciones entre Dembélé, entre Mbappé, entre Olise, han tardado en llegar, sí que es cierto, pero finalmente han llegado, aunque muy a cuentagotas, lo justo para ganar el partido y ya. Y me ha pasado también, por qué no decirlo, con la selección española, que pues, yo tenía en mente ese mediocampo, de mediocampo para arriba, ¿no? Ver a Pedri combinando con Rodri, combinando con Fabián, si entra Miquel Merino, si juega Gavi, si juega Ferran, si juega Lamine Yamal también por la otra banda y Nico Williams. Y finalmente me estoy decepcionando un poco con el juego combinativo de estas selecciones que supuestamente son las que tienen que marcar un poco el ritmo en estos primeros momentos. De hecho, te podría decir que también me ha pasado un poco con Brasil, porque creo que salvo esa individualidad en el gol de Vinicius, Marruecos estuvo muy bien en el centro del campo. Por lo tanto, hoy me espero, voy un poco más calmado, pero claro, yo es que veo, sabéis, si echar un vistazo a los anteriores vídeos que hemos hecho aquí en la academia y veréis pues que os he ido comentando ya que para mí como plantilla, hablo como plantilla, ya sé que en un mundial el tener una buena plantilla importa casi que muy poco porque finalmente no necesitas una plantilla para largo plazo porque el torneo dura una semana, un mes y una semana. Quiero decir que tampoco necesitas un equipo muy brillante o una plantilla muy brillante con 20 jugadores espectaculares, ¿no? Pero sí que es cierto que a nivel de plantilla para mí hay dos selecciones que me gustan muchísimo, que son las selecciones de Portugal por el nivel de plantilla que tienen, el nivel de recambios y también la selección de Francia. Veo que hay otras selecciones que tienen algún jugador también bueno que puede entrar, pero no veo excesivamente demasiados jugadores diferenciales que te puedan hacer algo en el campo, sobre todo pensando en segundas partes y también en prórrogas, en posibles prórrogas. Entonces, en este sentido veo a Portugal y claro, yo veo el centro del campo y la delantera de Portugal y me pienso que hoy tiene que ser una Portugal muy dominadora, tiene que ser una Portugal que tenga mucho el balón, tiene que ser una Portugal con mucho ataque posicional, muchas combinaciones. Fíjate aquí, te marco la pizarra, ¿no? En rojo a Portugal, jugadores como Vitinha, Joao Neves, Bruno Fernández por aquí, Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo. En el otro ya veremos si entra Trincao o entra Rafael Leao. Creo que junto con encima jugadores que tiene también la selección portuguesa, que también son jugadores que se prestan mucho y se prodigan mucho en el ataque. Los laterales, Nuno Méndez, el propio Cancelo si juega, o Semedo, Dalot si juegan de lateral derecho, pues creo que pueden ser absolutamente determinantes. ¿Por qué no decir también juego aéreo? Mucho cuidado el juego aéreo de la selección de Portugal, que puede también ayudarle a abrir partidos, ¿vale? Vemos a Cristiano Ronaldo, pero mucho hay que acordarse de Joao Neves, que parece un jugador que por su estatura no te puede crear mucho peligro en ataque aéreo, pero ya lo hemos visto en estas últimas semanas en los partidos de Champions, marcando un gol en un saque de córner contra el Bayern, rematando algún balón más en los segundos palos. Entonces, mucho cuidado con este tipo de cosas por parte de la selección portuguesa, de la cual yo te digo, me espero eso. Me espero también que después de ver, que sabiendo lo competitivo que es Cristiano Ronaldo, pues yo me imagino un Cristiano Ronaldo hoy muy, muy emotivo, muy incisivo, tratando de rematar todo, presionando, viendo también pues que ayer Messi ha conseguido una actuación marcando 3 goles, pues que le coloca a nivel de récords, posicionándose delante en las clasificaciones de todos estos récords mundialistas, y supongo que Cristiano Ronaldo hoy querrá también hacer hacer, eh, hacer una buena actuación. Como te digo, una gran plantilla que tiene la selección portuguesa, y yo creo que el reto para hoy no es solamente atacar, sino también
no desesperarse en caso de que vayan pasando los minutos y Congo logre sobrevivir, sobre todo la primera media hora, sobre todo quizás hasta la pausa de hidratación, porque ahí es donde creo que pueden entrar pues, los primeros nervios, como les ha pasado a todas las selecciones, la propia España, hemos visto también a Países Bajos, hemos visto a Brasil y a Marruecos, que les ha costado entrar, a Bélgica, que también le ha costado, se ha empezado a poner nerviosa cuando se ha visto por detrás en el marcador, y creo que ahí puede estar la clave. ¿Qué cosas podemos esperar de Congo, en este caso de la selección congoleña? Yo creo que una selección instalada en bloque bajo casi todo el partido, intentando buscar su oportunidad, tratando de alargar lo máximo posible el empate a 0 y buscando en alguna jugada vertical, pues con el propio Bakambu quizás pudiera ser uno de los jugadores, una de las bazas hoy para la selección congoleña, que puede tener hoy alguna opción, porque según estamos grabando aquí este vídeo, sabemos que finalmente Rubén Díaz parece ser que va a ser baja, según hemos visto en las noticias, y claro, pues tendrán que compartir pues Ignacio seguramente y quién sabe si Renato Tapia el centro de la defensa, y claro, que falte un jugador como Rubén Díaz, con lo importante que es para esta selección en el eje de la defensa, le puede dar alguna opción más a la selección del Congo, que supongo que con Omar Sadiki también, con Wan-Bissaka, si es que juega finalmente con defensa de 5, porque Wan-Bissaka, os lo pongo aquí, ocuparía la zona de carrilero. Yo creo que va a jugar 1-5-3-2, creo que va a jugar la selección del Congo, y como te digo, muy replegada atrás, intentando lanzar los ataques, intentando correr mucho, tratar de molestar al máximo todo lo que pueda el ataque posicional de Portugal, intentando alargar lo máximo que pueda el empate a 0, incluso el 1-0, porque ya vemos que en un córner, fíjate lo que ha pasado, pues por ejemplo, con la selección de Qatar, que ha empatado el partido al final, la selección belga, que ha hecho cambios, y Lukaku ha empatado, nada más consigue hacer el cambio. Este tipo de detalles muchas veces pues marcan que partidos que no se hayan cerrado con simplemente un 1-0, pues le den todavía vida a la selección congoleña. Así que veremos lo que puede ocurrir, mucho ojo a las transiciones, a las pérdidas del balón que pueda tener la selección portuguesa en la fase de creación, y sobre todo las disputas, el juego aéreo. Va a querer, yo creo, ganar los balones divididos muchísimo, con intensidad física, la selección del Congo, y seguramente ese ritmo irregular de que parece que no pasa nada en el partido, pero de repente lanza una contra, parece que no pasa nada, pero de repente pongo un balón al área de Portugal, aprovechar errores, balones que se quedan cortos, todo este tipo de cosas pues pueden ser muy, muy interesantes. Y como te digo, mi percepción y mi pronóstico para hoy, cuanto más se alargue el 0-0, creo que le pueden aumentar también las posibilidades a la selección del Congo de ganar por lo menos un punto en el día de hoy, y veremos si Portugal logra conseguir los 3 puntos. Lo veremos aquí dentro de muy poquito. Suscríbete al canal de la Academia si todavía no lo has hecho. Chao.